Le pedí a Sofía que me enseñara cómo conseguir pareja. Sofía me planteó una situación hipotética: si alguien te envía un mensaje diciendo que tiene fiebre de 39 grados, ¿qué harías? Yo respondí con confianza lo que había memorizado: comprar medicina y llevarla a su residencia. Sofía entrecerró los ojos con una expresión enigmática y dijo que eso era superficial. Me explicó que en esos momentos debes mostrar tu preocupación de manera equilibrada, ni muy directa ni muy sutil. Sus palabras me dejaron confundido, pero mi admiración por Sofía creció instantáneamente. Le pregunté ansiosamente qué debía hacer entonces, y Sofía simplemente me dijo que enviara un emoji de 6 y nada más. Agradecí a mi maestra Sofía, reconociendo que había aprendido la lección. Mi madre me llamó con tono cauteloso, preguntándome si necesitábamos tener una conversación seria. Me miraba con expresión preocupada mientras yo me llevaba la mano a la frente con frustración. Le aseguré que no se preocupara tanto, que simplemente no había encontrado a la persona indicada todavía. Ella insistió alarmada sobre mi falta de interés en el romance. Intenté calmarla diciéndole que colgaría y que eventualmente encontraría tiempo para una relación, pidiéndole que no pensara demasiado en ello. Colgué el teléfono con cierta frialdad. Aunque mi madre exageraba un poco, tenía razón en algo. Lucas Mendoza, a mis 23 años, nunca había tenido una relación amorosa. Había consultado a varios amigos cercanos sobre esto. Después de observarme cuidadosamente, mis amigos me dieron palmadas en el hombro y me aconsejaron que no me limitara tanto en mis preferencias. Sin embargo, comparado conmigo, mi amiga de la infancia Sofía siempre había sido muy popular. Desde pequeña estuvo rodeada de pretendientes, para ella las relaciones eran algo completamente natural y cotidiano. Por eso decidí pedirle consejos a Sofía, con la meta de conseguir pareja antes de mi próximo cumpleaños. Un compañero de habitación me gritó desde la ventana que mi atractiva amiga había llegado nuevamente. Hablando de Sofía, ahí estaba ella. Sofía y yo estudiábamos en la misma universidad, por lo que nuestros compañeros de cuarto ya se conocían bien entre sí. Mientras agradecía a mi compañero, le aclaré firmemente que Sofía y yo éramos solo amigos. Hasta me ofendía un poco que la llamaran simplemente atractiva, cuando en realidad era mucho más que eso. Bajé las escaleras y encontré a Sofía parada bajo el gran árbol frente al edificio de residencias. La luz moteada del sol creaba sombras sobre su rostro de piel suave y rasgos delicados, haciendo que la escena pareciera sacada de una revista de ensueño. Me sentí un poco avergonzado al admitir para mis adentros que Sofía era realmente hermosa. Me acerqué y le di una palmada en la espalda, preguntándole en tono burlón qué tipo de pose estaba intentando hacer ahí parada. Sofía me lanzó una mirada de reojo y luego puso su mano sobre mi cabeza, revolviéndome el cabello enérgicamente. Me dijo entre risas que por más que posara, nunca sería tan atractiva como yo. Luego mencionó que mi madre le había comentado sobre cierta conversación que habíamos tenido. Yo negué rápidamente cualquier malentendido. Sofía preguntó cuándo pensaba aclarar las cosas. Durante la cena, le conté a Sofía que quería pedirle consejos sobre cómo conseguir pareja. Ella se detuvo con los palillos en el aire, luego los dejó deliberadamente y tomó un sorbo de agua antes de aclararse la garganta. Me preguntó si realmente estaba tan interesado en tener una relación. 1. Al escuchar que había esperanza, rápidamente le serví carne de res con entusiasmo canino. Le expliqué que mi madre me estaba presionando demasiado al respecto. Sofía no tocó la comida que le había servido, solo miraba fijamente su plato sin expresión clara. Dijo que podría ayudarme con mi madre si yo quería. Le respondí que no podíamos seguir así indefinidamente, además realmente quería experimentar lo que era tener una relación romántica. De repente, Sofía dijo sin conexión aparente que no había mucha diferencia de todas formas. No sé por qué, pero después de eso el ambiente se volvió un poco tenso y opresivo entre nosotros. 11. La acompañé hasta su residencia y de pronto extendió su mano hacia mi rostro. Instintivamente cerré los ojos, pero solo escuché la risa suave de Sofía. Cuando abrí los ojos, ella sostenía una hoja seca y me miraba con diversión. Me di cuenta tardíamente que solo había querido quitarme esa hoja del cabello. Mi cara se puso roja de vergüenza, le lancé una mirada molesta y me dispuse a regresar a mi residencia. Ella observó mi espalda mientras me alejaba y dijo en voz baja que en realidad estar en una relación no era tan diferente a como éramos ahora. Así comenzó oficialmente el entrenamiento de Sofía para ayudarme. Primero revisó toda mi lista de contactos en el teléfono. Tenía 165 contactos con una edad promedio de 38 años. Sofía levantó la vista y me miró sin palabras. Levanté ambas manos en señal de rendición, explicándole que como no era una persona que tomara la iniciativa, básicamente todos mis contactos eran personas que me habían agregado primero. Sofía suspiró resignada y me entregó una hoja de papel,
diciendo que había preparado un plan de entrenamiento que seguiríamos. Tomé el papel y quedé impresionado al ver todo lo que había escrito detalladamente. Exclamé con admiración que Sofía realmente se estaba tomando en serio esto de ayudarme a conseguir pareja. Ella respondió medio en broma, medio en serio, que por supuesto se lo tomaba en serio porque ya no podía esperar más. Compartí con mis compañeros de habitación los snacks que Sofía había traído. Después de pelear por ellos, me preguntaron cuándo Sofía y yo finalmente oficializaríamos nuestra relación. Abrí la boca sorprendido por la pregunta. Al ver mi reacción, todos se encogieron como codornices asustadas y guardaron silencio. Ya había explicado innumerables veces que éramos solo amigos, pero parecía inútil. El problema principal era que nuestra relación era excepcionalmente cercana. Sofía y yo crecimos juntos desde la infancia. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía 10 años. La dejaron sola en casa bajo el cuidado de una empleada doméstica contratada. Pero esa empleada no era buena persona, todos los días se quedaba con el dinero destinado a la comida de Sofía. Veía a esa niña tan pequeña volverse delgada como un palo. Más de una vez encontré a Sofía bebiendo agua fría del grifo del jardín para calmar el hambre. Después de eso, todos los días fingía no poder terminar mi desayuno y le daba mis bollos a Sofía, pidiéndole que me ayudara a terminarlos. Sin embargo, pronto me descubrieron. Una mañana soleada y tranquila, me desmayé por hipoglucemia. Cuando desperté, mi madre estaba sentada junto a mi cama. Me preguntó por qué no comía mi desayuno. No tuve más remedio que contarle toda la verdad. Después de escucharme, mi madre guardó silencio durante mucho tiempo. Finalmente solo dijo pobre criatura antes de quedarse pensativa. A partir de ese momento comenzó mi infancia feliz junto a Sofía. Mi madre prácticamente la trataba como su propia hija. Mi padre también nos llevaba a ambos al parque de diversiones. Aunque era un poco incómodo admitirlo, realmente llegué a ver a Sofía casi como una hermana mayor. ¿Quién querría tener una relación romántica con alguien a quien considera su hermana? Un día a las 7 de la mañana recibí una llamada de Sofía. Honestamente, sentí ganas de estrangularla en ese momento. Bajé las escaleras con el rostro lleno de resentimiento. Parado frente a Sofía, quien lucía impecable y radiante, me veía como un pájaro enojado, un pájaro muerto y sin energía. Ella me examinó de arriba abajo y luego me dio un golpe en la cabeza. Me preguntó si planeaba ir a una cita vestido así. La miré confundido, preguntándole de qué cita hablaba. Sofía entrecerró los ojos peligrosamente, agarró mi oreja y se acercó preguntándome si había leído el papel que me dio. Me liberé rápidamente de su agarre y corrí de vuelta a mi habitación como un rayo. Me cambié de ropa a velocidad supersónica, transformándome de un pájaro muerto en un fénix renacido. Me paré frente a Sofía con confianza y le pregunté con tono dominante por qué había tardado tanto en llegar. Sofía me lanzó una mirada molesta y me entregó el desayuno. Yo tomé la bolsa que llevaba en su mano de manera natural. Mientras comía, le pregunté si ya había encontrado a alguien para mi cita. Quería saber si esa persona era atractiva. Sofía solo sonrió misteriosamente sin responder. Al final, terminamos parados frente a la entrada del parque de diversiones mirándonos el uno al otro desconcertados. Sofía me explicó con expresión burlona que ya había consultado con todas las personas que conocía que cumplían mis estándares. Lamentablemente, descubrió que yo no tenía mucho mercado romántico. Por eso había decidido que ella misma sería mi cita de práctica ese día. Originalmente estaba bastante nervioso por tener mi primera cita con alguien desconocido, pero al saber que sería con Sofía me sentí inmediatamente aliviado. Ya estábamos en nuestro último año de universidad, conocíamos prácticamente todos los buenos lugares para comer y divertirse en los alrededores. Esta era nuestra primera vez viniendo a este parque de diversiones. Al ver los globos de colores brillantes, recordé la primera vez que Sofía y yo fuimos juntos. Eso fue cuando nos graduamos de primaria y ambos ingresamos a la mejor escuela secundaria. Mis padres nos llevaron al parque de diversiones como recompensa. Ese día había mucha gente. Mi padre nos pidió que nos tomáramos de las manos para no perdernos. Pero Sofía, que ya era consciente de ciertas cosas a esa edad, se negó rotundamente a tomar mi mano. Como era de esperarse, me perdí persiguiendo esos globos de colores. Cuando reaccioné, ya estaba rodeado de extraños y no había rastro de Sofía ni de mi padre. Con calma, encontré a un empleado y le informé que me había perdido. Luego pedí que anunciaran por los altavoces que vinieran a buscarme. Me senté aburrido en una silla mirando la punta de mis zapatos cuando de repente escuché la voz ansiosa de mi padre llamándome. Justo cuando iba a levantar la cabeza, fui abrazado por un cuerpo cálido. No era mi padre. Era Sofía.
Parecía tan asustada por el hecho de que me hubiera perdido que me abrazaba sin querer soltarme. Intenté inclinarme hacia atrás para ver su expresión, pero ella hundió su rostro en mi cuello y dijo en voz baja y apagada que lo sentía mucho. Mi padre nos observaba pensativamente desde un lado. Me sentí un poco avergonzado y torpemente le di palmaditas en el hombro para consolarla, diciéndole que estaba bien. Después de un buen rato, mi hombro ya dolía pero Sofía seguía sin soltarme. Sentí que algo no estaba bien y levanté ligeramente el hombro preguntándole si estaba llorando. Ella se separó rápidamente y se limpió la cara. Recordando lo torpe que fue su intento de disimular en ese momento, sentí una calidez recorrer mi pecho. Miré a Sofía, quien ahora estaba comprando los boletos, y pensé que se veía bien desde cualquier ángulo. Cuando notó que la estaba mirando, me preguntó qué pasaba. Le respondí bromeando que no era nada, solo me preguntaba si cierta persona lloraría otra vez si volvía a perderme. Ella se detuvo brevemente y dijo con naturalidad que no. No esperaba esa respuesta y me sentí un poco incómodo. Justo cuando iba a cambiar de tema, una mano ligeramente fría tomó la mía. Sofía dijo suavemente que esta vez me sostendría bien para que no me perdiera. Qué coincidencia que en ese momento comenzó a sonar por los altavoces del parque una canción muy dulce y romántica. La letra decía algo sobre la ley de atracción del corazón, sobre encontrarse y estar juntos, sobre acercarse gradualmente. Pensé para mis adentros que esto era propio de alguien experto en el romance. Sofía realmente sabía cómo hacer estas cosas. Con el rabillo del ojo miré disimuladamente a Sofía, quien parecía completamente tranquila y natural. Le pregunté a Sofía si tenía frío. Ella me miró sin comprender y respondió con tono de obviedad que estábamos en junio. Ya que ese era el caso, no me contendría. Me volteé para mirarla directamente y le dije con expresión inocente que sus orejas estaban rojas. A simple vista pude ver cómo el rostro de Sofía, normalmente indiferente a todo, se puso completamente rojo de golpe, así que incluso los expertos en romance se avergonzaban. Continué bromeando mientras Sofía apretaba los dientes y pellizcaba mi mejilla. Inmediatamente entré en modo de combate, levantando mi mano como si fuera a jalarle el cabello. Ella levantó su mano para bloquearme y sujetó firmemente la mía. Esto era completamente diferente a cuando nos tomamos de la mano antes. Si ese momento fue dulce, ahora había una tensión cargada en el aire. Una ambigüedad palpable nos rodeaba. Sofía me miraba fijamente con una expresión que no podía descifrar en sus ojos. Como si estuviera bajo un hechizo, me dejé llevar por esa fuerza y me acerqué más a ella. En ese momento crítico, una voz femenina emocionada me llamó. Volví en mí inmediatamente y me giré para ver. La persona ya estaba bastante cerca. Tenía aproximadamente la misma altura que Sofía, con un temperamento suave y una sonrisa ligera, mirándome con evidente alegría. Había algo extrañamente familiar en ella. Era Valentina. Valentina y yo no nos habíamos visto en casi 5 años. En nuestro último año de preparatoria se transfirió repentinamente de escuela, lo cual me entristeció mucho en ese entonces. Durante ese periodo, Sofía y yo tuvimos varios desacuerdos. Nunca imaginé que nos encontraríamos aquí, así que cuando Valentina sugirió que pasáramos el día juntos, acepté sin pensarlo mucho. Otra razón era que no sabía muy bien cómo enfrentar a Sofía en ese momento. Me sentía extraño, cada vez que nuestras miradas se cruzaban sentía que mi corazón latía irregularmente. Sin embargo, Sofía no parecía muy contenta de ver a Valentina. No sé si fue mi imaginación, pero incluso parecía un poco molesta. Recordaba que en la preparatoria nos llevábamos muy bien. ¿Habían tenido algún conflicto recientemente? Al ver la expresión de Sofía, Valentina caminó a mi lado izquierdo y me preguntó algo. Sofía, quien caminaba a mi derecha, comentó con aparente indiferencia que obviamente no estaba contenta porque Valentina había interrumpido un buen momento. Al escucharla mencionar buen momento, recordé esa mirada que me había hechizado y mi corazón comenzó a latir descontroladamente otra vez. Rápidamente sacudí la cabeza intentando deshacerme de esa sensación fuera de control. Le di un codazo a Sofía y le expliqué a Valentina que mi maestra del romance estaba demasiado metida en su papel y que no le hiciera caso. Valentina se rió suavemente con un significado ambiguo, diciendo que nuestra relación seguía siendo tan buena como siempre. Su tono me hizo sentir un poco incómodo, pero no pude identificar exactamente qué era. Intenté cambiar de tema preguntándole qué hacía aquí. De repente, Sofía se detuvo y dijo secamente que iría a comprar agua. Valentina observó su espalda alejarse y comentó que había interrumpido y que Sofía parecía molesta. Viendo su expresión culpable, no tuve corazón para dejarla sentirse mal y la consolé diciéndole que no se preocupara por Sofía y su mal carácter de siempre. Pareció encontrar graciosa mi comparación y se rió sin parar. Yo me reí con ella.
Le dije que ahora se reía más que en la preparatoria. Ella se quedó pensativa un momento antes de responder que era porque estaba muy feliz de haberme encontrado hoy. 3 líneas negras aparecieron sobre mi cabeza mientras la miraba con expresión sombría, pidiéndole que no usara ese tipo de frases conmigo. Valentina comentó que seguía siendo tan poco romántico como antes. Resultó que estaba considerando estudiar un posgrado en nuestra universidad y había venido a ver el campus. Acepté mostrarle los edificios y las instalaciones. Mientras conversábamos, lentamente esa familiaridad de la preparatoria comenzó a regresar. No pude evitar preguntarle por qué no me había avisado cuando se transfirió en tercer año. Justo estaba a punto de responder cuando Sofía regresó con 2 vasos de jugo. Al ver que solo traía 2 bebidas, casi me enojé. Sofía realmente podía ser tan mezquina como un perro. Estaba a punto de ir a comprar otra bebida para Valentina cuando Sofía le entregó uno de los vasos y bebió del otro. Me quedé paralizado por la confusión. Con una sonrisa forzada le pregunté a Sofía si había venido sola hoy. Ella tomó un sorbo de jugo tranquilamente, luego sacó un termo de su mochila. Me dijo que bebiera mi té de viejo. Tomé el termo sintiéndome genuinamente conmovido. Debido a problemas estomacales, normalmente no bebo las bebidas que venden afuera. Como nunca recuerdo traer mi termo, Sofía siempre lo prepara por mí. Rodeé su cuello con mi brazo y le dije dramáticamente que con una amiga como ella, ¿qué más podía pedir en la vida? Sorprendentemente, no se resistió y me dejó abrazarla. Cuando la solté, Sofía se rió con un significado ambiguo mirando a Valentina, diciendo que la disculpara. Añadió que en estos años yo había desarrollado el hábito de ser físicamente afectuoso con ella. La situación se volvió un poco tensa. Sofía y yo ya habíamos comprado boletos para la casa embrujada cuando casualmente nos encontramos con Valentina, quien también había comprado uno. Esto debería haber sido algo positivo para todos. El problema fue que Valentina resultó tener miedo a los fantasmas. Sofía caminaba adelante explorando el camino para nosotros. No sé quién activó algún mecanismo, pero de repente apareció un brazo ensangrentado frente a nosotros. Antes de que pudiera reaccionar, Valentina se lanzó a mis brazos. Sofía escuchó el ruido y se volteó para ver. No sé si fue por la iluminación, pero su rostro se veía verdoso. Le dijo fríamente a Valentina que no recordaba que antes fuera tan miedosa. Valentina, quien me abrazaba fuertemente, se recuperó después de un momento y se enderezó disculpándose. Dijo que no nos hiciera caso y que siguiéramos adelante sin ella. Incluso me sonrió ligeramente. Inmediatamente me sentí culpable. Recordando las palabras duras que Sofía acababa de decir, hablé sin pensar y le dije que no había problema, que Sofía la protegería. Sofía, quien había estado mirándonos con desaprobación, se quedó sorprendida por un momento y luego sonrió diciendo que tenía razón, que protegería a Valentina. Dicho esto, jaló a Valentina de mi lado y la abrazó como si fueran mejores amigas. Valentina parecía un poco avergonzada e intentó rechazar el gesto. Temiendo que dijera algo más que me hiciera sentir culpable, rápidamente la empujé hacia Sofía, diciéndole que no había problema porque Sofía no era una extraña. El resto del tiempo fue Sofía y Valentina caminando torpemente juntas. Yo la seguía desde atrás. Durante todo el recorrido intercambiaron muy pocas palabras. Parecía que Valentina ya no tenía tanto miedo. Justo antes de salir de la casa embrujada, escuché a Valentina preguntar sobre alguna carta que Sofía no me había entregado. Sofía, por primera vez, desvió la mirada sin responder. Valentina sonrió al ver esto y dijo que probablemente Sofía tenía miedo. Dejaron de hablar cuando notaron que me acercaba. Justo cuando iba a preguntarle sobre qué carta hablaban y de qué tenía miedo Sofía, Valentina se despidió. Me recordó que no olvidara lo que habíamos hablado hoy y me regaló una sonrisa encantadora. Honestamente, no encontré a Valentina tan cautivadora. Para ser sincero, me pareció un poco empalagosa en su manera de actuar. En el autobús de regreso a la universidad, Sofía se quedó muy callada. Intenté hablarle varias veces, pero al verla tan distraída no pude abrir la boca. Finalmente no pude contenerme y le pregunté si estaba molesta, si mi desempeño de hoy la había cansado. Ella se volteó para mirarme fijamente. El autobús se detenía y arrancaba constantemente, pero nunca apartó su mirada de mí. Me dijo que no era eso, que había estado muy feliz pasando el día conmigo. Al final no pude soportar más su mirada intensa. Tomé su cabeza con mi mano y la giré hacia el otro lado.
Mi corazón latía descontroladamente otra vez. Decidí que el fin de semana iría a hacerme un chequeo médico. Después de bajar del autobús, Sofía me dijo que entrara primero porque ella tenía que ir a imprimir unos materiales. Justo cuando llegué a la entrada de la universidad, vi a una mujer de mediana edad vestida de manera extraña que detenía a las personas preguntándoles algo. Originalmente planeaba pasar de largo, pero esa señora, no sé si porque parecía fácil de intimidar, me agarró firmemente del brazo. Me preguntó si conocía a alguien llamada Sofía Reyes. Llevaba mucho maquillaje base, pero aún así no podía ocultar las profundas ojeras y arrugas de su rostro. Mirando su cara, finalmente la reconocí. Era la madre de Sofía, la misma que la había abandonado cuando tenía 10 años para irse con otra persona, no sé por qué, pero no quería que Sofía la viera. Intenté liberar mi brazo para llamar a Sofía, pero la mujer me agarró con más fuerza. Su tono me asustó un poco, como una serpiente venenosa sacando la lengua. Justo cuando estaba a punto de llamar a seguridad, de repente escuché una voz llena de ira cerca de mí. Era Sofía. Ese día se reunió mucha gente en la entrada de la universidad. Los guardias de seguridad también se acercaron pensando que era una traficante de personas. La madre de Sofía comenzó a gritar sin importarle nada, diciendo que solo venía a buscar a su hija y preguntando qué estaban intentando hacerle, si la estaban intimidando por ser de pueblo. Mientras decía esto, intentó agarrar a Sofía para que confirmara su identidad. Yo estaba detrás de Sofía, viéndola ser jalada por esa mujer. El rostro de Sofía no mostraba ninguna expresión, solo cuando su mirada pasó sobre mí, la desvió ligeramente. El guardia de seguridad le preguntó si conocía a esta persona, diciéndole que no tuviera miedo porque la protegerían. Al escuchar las palabras del guardia, la madre de Sofía escupió con desprecio. Le gritó a Sofía que hablara y confirmara que era su madre biológica. Continuó empujando a Sofía repetidamente. Había tanta gente alrededor, pero Sofía parecía como si todo el mundo la hubiera abandonado. Desde que tenía 10 años me había preparado para estar siempre listo para proteger a Sofía si era rechazada o abandonada. Por eso extendí mi mano y tomé la de Sofía. Su mano tembló y se volteó para mirarme. Levanté la voz hacia el guardia de seguridad diciendo que no la conocíamos. Les expliqué que Sofía y yo habíamos crecido juntos desde niños, y que esta señora probablemente solo sabía el nombre de Sofía. Me volteé para mirar fijamente a esa mujer. Le dije que después de todo, a los 10 años ya se entienden las cosas. Le pregunté si no estaba de acuerdo. Al mencionar los 10 años, la mujer se tocó la nariz nerviosamente y me lanzó una mirada furiosa. Apreté más fuerte la mano de Sofía y le entregué mi teléfono. Le dije a la señora que si quería contactar a Sofía en el futuro, que me llamara a mí. Le dije que yo le transmitiría cualquier mensaje y le pedí que no la molestara más. Sofía no me detuvo, solo que la mano que yo sostenía ahora me apretaba de vuelta. La madre de Sofía miró a la gente alrededor, ingresó su número de teléfono a regañadientes y me devolvió el celular bruscamente antes de irse malhumorada. En poco tiempo la multitud se dispersó completamente. Solo quedamos Sofía y yo tomados de la mano. Me volteé para mirarla. Tenía la cabeza gacha, no sabía en qué estaba pensando. Puse mi mano sobre su hombro y comencé a decirle suavemente que todo estaba bien, que ella ya se había ido. Sofía me interrumpió bruscamente. Era un tono frío que nunca antes había escuchado de ella. Mi sonrisa se congeló en mi rostro. Ella mantuvo la misma postura y continuó hablando por su cuenta. Me preguntó qué tenía que ver esto conmigo, si acaso no sabía que esa mujer realmente era su madre biológica. Dijo que desde pequeña había sido abandonada y vivía sola en una casa desordenada. Todos los días iba a mi casa sin vergüenza a comer gratis. Me dijo que yo sabía que desde niña me había envidiado. Me envidiaba por tener padres tan buenos, por tener un hogar tan cálido. Me envidiaba porque yo podía ser franco y honesto con todos, como un sol que nunca se cansa. Levanté la voz para interrumpirla, preguntándole si tenía miedo. Era extraño, estaba diciendo cosas que deberían lastimarme, pero no soltaba mi mano. Me liberé de su agarre y la abracé en su lugar. Le di palmaditas suaves en su espalda que temblaba constantemente. Le susurré que todo estaba bien, que no había problema. Cuando los últimos rayos del sol desaparecieron en el horizonte, Sofía finalmente levantó la cabeza. Sus ojos estaban completamente rojos. Ya no mostraba esa actitud indiferente a todo como antes. Quise retroceder pero ella puso su mano en mi espalda para detenerme. Me miró seriamente y juntó nuestras frentes. Me preguntó si estaba de su lado. Asentí con la cabeza. Entonces dijo que ya no tenía miedo. Me dijo que la próxima vez tendría algo importante que decirme. Ese día Sofía tomó el número de teléfono de su madre de mi celular.
Mientras la acompañaba de regreso a su residencia, me comentó que estaría ocupada los próximos días y no podría venir a verme todos los días. Me volteé para mirar su figura parada bajo el árbol. Mi corazón se sentía inquieto. Por eso me di la vuelta y le pregunté sobre las lecciones para conseguir pareja. Ella se quedó inmóvil por un momento, luego entrecerró los ojos mostrando esa expresión familiar que yo conocía tan bien. Me dijo con tono burlón que era muy persistente, pero que continuaría con las enseñanzas. Me pidió que si tenía cualquier situación le enviara un mensaje inmediatamente. Las palabras que me dejó ese día sonaban como esas últimas frases que los protagonistas dicen antes de separarse en las telenovelas. Me pareció un poco de mal agüero. Pensé que sin Sofía visitándome estos días serían muy aburridos, pero casualmente Valentina estaba visitando la universidad justo en esos días. La llevé a ver los edificios del campus. Durante el recorrido conversamos de manera casual. Valentina me preguntó por qué Sofía no había venido hoy, ya que normalmente éramos inseparables. Esa sensación extraña regresó. Le respondí que Sofía estaba ocupada estos días. Valentina continuó diciendo que era raro que Sofía no me acompañara, no como ella que específicamente había aplicado a mi universidad. En ese momento todo encajó en mi mente. Esto era manipulación emocional sutil. Esto calificaba como una situación de emergencia que merecía enviarle un mensaje a Sofía. Saqué mi teléfono discretamente y escribí, alerta, alerta. Posible manipuladora emocional detectada. Solicito refuerzos. Sofía debía estar mirando su teléfono porque respondió muy rápido. El mensaje decía que la organización había investigado y determinado que era una manipuladora de alto nivel. Era el momento perfecto para demostrar mi conocimiento. Le pedía que la desenmascarara. Miré a Valentina con ojos brillantes y le pregunté si sabía lo que era una manipuladora de alto nivel. Ella parpadeó confundida y negó con la cabeza. Estaba tan emocionado que casi salto. Pensé para mis adentros que este era el momento que había estado esperando después de tanto estudio. Era hora de mostrar mi amplio conocimiento y dejar que esta persona, que era incluso menos informada que yo, viera de lo que era capaz. Una manipuladora de alto nivel es la versión avanzada de alguien que finge inocencia. Se refiere a aquellas personas que parecen ser muy consideradas y atentas en sus palabras y acciones, pero en realidad atacan constantemente a otros para hacerse ver bien a sí mismas. Valentina dudó un momento antes de preguntar si me estaba refiriendo a ella. Asentí repetidamente con entusiasmo. Valentina no era tan tonta después de todo, al menos podía darse cuenta de su propia clasificación. Valentina se tocó la nariz y finalmente logró decir que mi forma de hablar tenía cierta belleza. Pensé que esta vez había acertado, que ya la había impresionado con mi encanto. Sonreí modestamente esperando recibir sus elogios. Valentina completó su frase diciendo que era una belleza que no consideraba si la otra persona vivía o moría. Esas palabras sonaban extrañas, no parecían un cumplido. Valentina se rió y me acarició la cabeza. Me dijo que realmente no había cambiado nada. Me eché hacia atrás. No me gustaba mucho ese gesto, y le pregunté casualmente a qué se refería. Ella respondió que yo nunca le daba importancia a lo que otros pensaran, que decía las cosas directamente sin filtros, que era franco y directo. Probablemente solo Sofía podía hacer que yo fuera un poco más amable. Refunfuñé para mis adentros pensando que con Sofía era cuando realmente daba rienda suelta a mi personalidad. ¿Cómo podía ser amable con ella? El campus no era tan grande, así que pronto terminamos el recorrido. Recordando que Valentina había mencionado que aplicó específicamente a mi universidad por mí, y mirando la información que me había enviado, lo pensé un momento y decidí ser directo con ella. Le dije honestamente que con sus calificaciones y su especialidad, aplicar a nuestra universidad era desperdiciar su potencial. Le expliqué que el programa en nuestra universidad no era muy fuerte, de hecho estaba entre los más débiles. Como vieja amiga, le sugerí que lo reconsiderara. Su mirada normalmente cálida se volvió melancólica. Sus ojos se movían entre mi rostro y el paisaje distante, finalmente se posaron en mí. Me dijo que lo que había dicho antes no era broma, que quería venir aquí por mí. Le sostuve la mirada con tranquilidad y le respondí que justamente por eso le estaba aconsejando que lo reconsiderara. Le recordé que ya se lo había dicho en la preparatoria, no me gustaba de esa manera. Ese día cuando Valentina se fue, dejó una frase diciendo que lo pensaría bien. La razón por la que Valentina quería estudiar el posgrado era demasiado impulsiva. Solo porque yo estaba aquí, esa decisión tenía demasiado peso. Yo no podía cargar con las consecuencias, por eso tenía que decirle la verdad. No me sentiría conmovido por ser el factor que influyó en su decisión. Al contrario, sentía que era una carga muy pesada. El gusto romántico no dura para siempre. Cuando eventualmente dejara de sentir algo por mí, ¿cómo podría yo compensarla?
Por la noche mi madre me llamó para preguntarme sobre lo que había pasado con la madre de Sofía. Le conté los detalles generales, omitiendo la parte final. Mi madre me dijo con el corazón lleno de pena que consolara bien a Sofía, que había tenido muy mala suerte con esos padres. Después de tantos años, prácticamente había criado a Sofía como su propia hija. Miré mi teléfono y noté que el mensaje sobre comunicación de alta inteligencia emocional que le había enviado hoy todavía no tenía respuesta. También me sentí un poco melancólico. Recordé los ojos rojos de Sofía ese día. Mi corazón se sintió como si alguien me hubiera dado un puñetazo. Sabía que probablemente en este momento estaba lidiando con ese desastre familiar, pero aún así no pude evitar llamarla. Después de 2 tonos, contestó. Dije su nombre, pero del otro lado solo se escuchaba el sonido estático de la corriente eléctrica y el silbido del viento. Miré mi teléfono para confirmar que la llamada estaba conectada y la llamé 2 veces más. Le pregunté si podía escucharme. Finalmente respondió que sí, que esperara un momento. Me dijo que casi estaba llegando a mi residencia. Me quedé paralizado. ¿Cómo podía aparecer así de repente? Me estaba preparando para bajar cuando recordé que había dicho que la próxima vez tendría algo importante que decirme. No sé por qué me sentí un poco nervioso. Me puse una chaqueta y salí. Me paré bajo el gran árbol donde Sofía normalmente me esperaba. No pasaron ni 2 minutos cuando llegó corriendo sin aliento. Apoyó ambas manos en sus rodillas mientras el sudor corría por su mandíbula. Con disgusto saqué pañuelos de su mochila y se los puse en la cara. Ella los tomó y se rió entre dientes de manera apagada. Me dijo entre risas que ahora incluso me daba asco. Después de que Sofía finalmente se recuperó, caminamos lado a lado por el sendero arbolado de la universidad. Ninguno de los dos dijo nada. Le conté que ya había resuelto la situación con su madre, que no volvería a molestarla. Le pregunté por qué sacar ese tema. Le dije que aunque regresara, yo podría manejar la situación. La miré de reojo y resoplé. Ella se rió y estuvo de acuerdo conmigo. Hubo otro silencio. No sé por qué, pero incluso los silencios con Sofía parecían especialmente significativos. De repente, Sofía puso algo en mi mano. Bajé la vista y vi que era una carta muy vieja, con los bordes desgastados pero nunca abierta. Recordé ese día en la casa embrujada cuando Sofía y Valentina hablaron en código. Resultó que era una carta para mí. En la esquina decía mi nombre completo, Lucas Mendoza. Sofía me miró mientras yo sostenía la carta. Me explicó que cuando Valentina se fue en 3er año de preparatoria, le pidió que me entregara esto, pero se disculpó porque lo había escondido. Habló muy lentamente, como si solo pronunciar esas palabras la asustara. No entendía muy bien lo que me estaba diciendo. ¿Qué significaba eso de competencia justa? De repente apreté con fuerza la carta en mi mano. Le pregunté directamente si lo que acababa de decir significaba que le gustaba. Sofía, quien momentos antes estaba tan nerviosa que apenas respiraba, mostró una expresión como si se hubiera atragantado. Me corrigió diciendo que no era que le gustara, sino que me amaba. Me dijo mi nombre completo y confesó que me amaba, que me había amado desde hacía mucho tiempo. Todo se volvió un caos. Sofía realmente me amaba. Mi cerebro estaba completamente confundido. Mi primera reacción fue pensar que era absurdo. Mi segunda reacción fue pensar maldición, pero estoy un poco feliz. Discretamente le conté a mi compañero de habitación. Él me miró sin expresión y me dijo que por favor no le contara eso. Me dijo que Sofía ya había sido tan obvia que probablemente yo era la única persona en el mundo que no se había dado cuenta. Repasé mentalmente todo lo que había pasado con Sofía y me di cuenta tardíamente de que siempre había habido alguien que me amaba. Sofía seguía como siempre, asistiendo a clases conmigo todos los días, comiendo juntos y acompañándome de regreso. Pero una vez que supe que me amaba, me volví muy sensible a todo. Un día sugerí casualmente que tal vez debería empezar a hacer esas cosas por mi cuenta. Sofía me preguntó qué locura me había dado. Miró el tráfico en la calle y me jaló del brazo para cambiarme al lado interior de la acera. Le dije que no estaba seguro si lo que sentía por ella era amor, que no podía darle una respuesta definitiva, pero seguir disfrutando de su amabilidad sin poder corresponder me hacía sentir culpable. Me preguntó si eso significaba que me estaba rechazando. Sofía parecía un poco enojada. Le aclaré que no era un rechazo, que solo necesitaba que esperara un poco, que necesitaba tiempo para evaluar mis sentimientos. Ella se detuvo y se paró frente a mí. Me preguntó cómo planeaba evaluarlo. Dijo que ya nos conocíamos desde hacía tanto tiempo, que qué más podría servir como base para juzgar mis sentimientos. Tenía razón. Nos conocíamos desde los 10 años, ya habían pasado casi 13 años. Incluso nos habíamos abrazado cuando teníamos 12. Solo quedaba una cosa más. Mi mirada se movió involuntariamente hacia el rostro de Sofía.
Realmente tenía facciones bendecidas por los dioses, pestañas rizadas, nariz perfecta combinadas con labios de un rojo intenso. Sentí el impulso de besarla, como si estuviera bajo un hechizo, me incliné hacia adelante. La distancia se hacía cada vez más corta, mi corazón latía cada vez más rápido. De repente, un dedo me detuvo presionando mi frente. La voz fría de Sofía resonó. Me preguntó si estaba intentando usar antes de pagar. Retrocedí rápidamente, mi cara se puso completamente roja de vergüenza. Me regañé internamente por mi falta de autocontrol. Al mismo tiempo pensé que Sofía era muy tacaña. Ella sacó una mascarilla de su bolsillo y se la puso. Me dijo que era mejor que aclarara bien mis sentimientos. Añadió que al parecer tenía bastante talento para sentir atracción física a primera vista. Cuando regresé a mi habitación, cada vez que recordaba lo sucedido quería cavar un hoyo y enterrarme. ¡Qué vergüenza! ¡Qué humillación! No solo nunca había tenido pareja, además, resultaba ser un depravado por naturaleza. Busqué en mi teléfono cómo saber si realmente me gustaba a alguien. La respuesta con más votos decía que si las mismas acciones en otras personas te resultaban inaceptables, pero con esa persona especial no te importaban, entonces era amor. Recordé que cuando Valentina me acarició la cabeza me sentí muy incómodo. En cambio, cuando Sofía me pellizcaba la mejilla solo le respondía simbólicamente, pero solo ese criterio parecía muy superficial. ¿No podría ser simplemente porque éramos muy cercanos? Otra respuesta decía que sentiría celos si esa persona fuera amable con otros. Eso también me pasaba. Si Sofía tratara a otros hombres como me trataba a mí, probablemente me sentiría muy mal. Pero también hay gente que siente celos cuando sus mejores amigos hacen nuevas amistades. Esa señal tampoco parecía muy confiable. La última respuesta decía, ¿quieres besarla? Dije en voz alta que llamaría a la policía porque sospechaba que mi navegador me estaba espiando. Ya estaba seguro. Realmente amaba a Sofía. Pero ¿cuándo había comenzado a amarla? Le pregunté mientras miraba su perfil cuando había empezado a amarla. Me respondió que era demasiado lento para darme cuenta. No me había dado cuenta de que el cuidado y amor incondicional de Sofía era amor. No me había percatado de que esas palpitaciones repentinas cuando la veía también eran amor. No sabía cuándo Sofía se había enamorado de mí. No sabía cuándo yo me había enamorado de Sofía. Pero cuando todo salió a la luz, parecía perfectamente lógico. Ella mantenía esa expresión indiferente y tranquila ante todo, como si nada le importara. Pero cuando esos ojos me miraban, parecían increíblemente serios. Me dijo que en el momento en que su amor fue confesado, mi amor también comenzó. Me confesó que lo que había dicho antes sobre envidiarme no había sido dicho con enojo, que era verdad, que alguien como ella amaba desde los extremos. Nunca había planeado confesarme. Como había dicho antes, estar en una relación no era tan diferente de como ya estábamos. Pero cuando de repente le dije que quería tener una relación romántica, se preguntó con quién podría estar si ella existía. Me pidió perdón. Me dijo que sabía que había violado las reglas, ya fuera aprovechándose de mi lentitud o alejando secretamente a otras personas que podrían acercarse a mí, pero que si pudiera volver a empezar, haría exactamente lo mismo. Aunque Sofía se estaba disculpando, no había ni un rastro de arrepentimiento en sus ojos, solo certeza. Parado frente a ella, sentí como si estuviera viendo un corazón abierto. Parecía estar diciendo que sí, que sabía que era despreciable, pero que aún así lo haría porque no tenía otra opción. Qué extraño. Después de escuchar todo lo que me dijo, parecía amarla aún más. Dijo que había hecho trampa, pero yo pensé que no, que si cualquier otra persona hubiera hecho lo mismo me habría parecido aterrador. Pero Sofía era diferente. Bajo mi mirada, Sofía comenzó a ponerse nerviosa. Parecía arrepentida de haberme contado todo eso. Le dije que nunca había hablado así con nadie, que me sentía muy cursi y que probablemente sonaría torpe y confuso. Me esforcé por organizar mis palabras, pensando mientras hablaba. Le dije que no creía que hubiera violado ninguna regla ni que hubiera hecho trampa, que la competencia que ella creía que existía tal vez solo había tenido una participante desde el principio, que sin importar qué respuesta presentara, esa sería la respuesta correcta. En realidad lo que quería decirle era que ella era la respuesta correcta para mí. Al escuchar mis palabras se quedó inmóvil, mirándome con incredulidad. Finalmente, como si hubiera sido derrotada, cubrió sus ojos con la mano. Me dijo que realmente era del tipo que no hace nada hasta que de repente impacta a todos. Al ver su reacción, supe que había entendido lo que quería decir. Me sentí aliviado. Acerqué mi cabeza a la suya y le pregunté si ahora estábamos oficialmente juntos. Ella seguía tapándose los ojos y murmuró un sí apagado. Mi mirada se dirigió hacia sus labios. Sentí la garganta seca. Le pregunté si ahora podía besarla.
Finalmente quitó la mano de sus ojos y la puso en la parte posterior de mi cabeza, me acercó y me besó. En el instante en que realmente besé a Sofía, confirmé una vez más que verdaderamente la amaba.